Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva fuente de Taramps, la fuente LED 90. Aquí tenemos una estructura en aluminio, donde tenemos un Smart Cooler, aquí todo su chasis, y aquí en la frente tenemos aquí su ajuste de voltaje y aquí sus salidas de tensión 12 voltios, aquí su positivo y aquí su negativo, y aquí tendremos la entrada de tensión de la red eléctrica, que puede ser 127 a 220 voltios. Es una fuente muy compacta que puede ser usada para un sonido, que puede ser usada para la iluminación de su Open Show o de su caja Bob, que tiene aquí dos puntos importantes donde podemos usar para la fixación de la fuente. Entonces, solo aquí con los tornillos, cambiar su posición y usar para la fixación. Vamos a ver cómo podemos usarla y también encenderla. Vamos a ver. Aquí vamos a usar un voltímetro de Taramps y también un conector para la red eléctrica. Vamos a hacer. Aquí, para mayor protección, tenemos una tapa en acrílico para tener más seguridad en su uso. Entonces tenemos aquí el positivo, el negativo y aquí la red eléctrica. Vamos a conectar a la red eléctrica. Está encendido por lo LED on. Vamos aquí a encender el voltímetro. Donde tenemos la tensión de 12,7 voltios. Podemos ajustar para tensiones más bajas. Así podemos usar en la iluminación, pero también podemos ajustarla para una tensión más alta, así para uso en una caja Bob. Aquí podemos ajustar su tensión más alto, 14,7 voltios, o más bajo, llegamos a 12,7, 12,4 voltios, o muy más baja, a cerca de 9 voltios. ¿Ok? Podemos ver que es una fuente muy silenciosa, donde no tenemos ningún ruido fuerte. Solamente su ventilador enciende cuando hay necesidad en el sistema de mucha corriente. Ahí sí el ventilador enciende. ¿Ok? Así como vimos, es una fuente cargadora muy sencilla, pero de uso múltiple. Así podemos usar en un Open Show, podemos usar para la iluminación de un Open Show, podemos usar para una caja Bob, una caja de sonido residencial. Aquí podemos poner seguramente, sin problemas, con gran seguridad, podemos poner aquí amplificadores como TS400X4,
como TS800X4, como también DS800X4, o también podemos poner dos amplificadores como una TS400X4 y una Bass400, sin problemas para el uso. Aquí tenemos conectores para este uso, porque tenemos 3 salidas de positivo y 3 salidas de negativo. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!